Buenas noches, amigos. ¿Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos un tribunal internacional rojo, comunista, como nuestros políticos nos los hacen creer o nos los dicen? Vamos a revisar algunas sentencias en que la Corte Interamericana ha resuelto a favor de dirigentes políticos de derecha contra gobiernos que llaman socialistas o socialistas del siglo XXI, ¿no? O la ola izquierdista, o comunistas. El año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se manifestó sobre una solicitud planteada por Leopoldo López, un conocido dirigente de derecha venezolano, que fue alcalde de un lugar de una provincia llamada El Chacao, en Venezuela. A este señor, una especie de Contraloría, la que hace aquí en Perú de la Contraloría General de la República, lo sancionó y lo inhabilitó de 3 a 6 años para ejercer cargos públicos. El señor se quiso postular a la Alcaldía Metropolitana de Caracas y le denegaron. El señor se fue a la comisión le planteó al Estado venezolano que diera su descargo, las explicaciones, el Estado venezolano se zurró, fue a la comisión y la comisión falló a su favor, indicándole al Estado venezolano que reparara el daño y que no limitara el derecho de participación política del señor López, Leopoldo López. ¿Basándose en qué? En que no había proporcionalidad en la infracción, en que si bien es cierto la Contraloría había dicho que era un delito, nunca fue denunciado ni procesado penalmente por este hecho, ¿no? Que habían violado el deber de motivación y el derecho de defensa del señor Leopoldo López, el derecho a la protección judicial y el incumplimiento de la adecuación interna de las normas venezolanas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. O sea, el señor López se inhabilitó arbitrariamente, sin una fundamentación debida, sin ningún hecho que ameritaba o hecho gravoso que ameritara que lo inhabilitara. Es más, la Corte señala algo que no es congruente con la Convención, cosa que compartimos, que las personas sean inhabilitadas del derecho de participación política por tribunales administrativos, sino que debe darse mediante un proceso penal con una debida sentencia consentida y ejecutoria, cosa que también compartimos. Aquí vemos que nuestro Congreso, en una especie de vendetta política, inhabilita a sus enemigos políticos, ¿no? El señor Vizcarra, el señor Sagasti, ahora quieren inhabilitar a una primera ministra que fue de Castillo, al señor Salvador de Solar, bueno, ya había prescrito, inhabilitaron al ministro Zamora, o sea, todos sus enemigos inhabilitados. Esto es totalmente desproporcionado porque es una vendetta política de la mayoría congresal. Son arbitrarias. Compartimos en ese extremo que toda inhabilitación de derecho de participación política debe ser determinada por un juez en una pena accesoria de inhabilitación. Entonces, nos mienten los congresistas o los líderes de opinión que dicen que la Corte Interamericana es comunista, porque aquí saca cara y le da la razón a Leopoldo López, un político venezolano de orientación de derecha, en contra de Chávez en un momento que Venezuela estaba pasando, no por los momentos económicos que pasa hoy, Chávez estaba vivo, todavía los precios del petróleo estaban altísimos, y sin embargo le da la razón a un derechista, en contra de un supuesto comunista. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es la Corte Interamericana comunista o es una gran mentira de nuestros políticos que creen que somos tontitos y que no analizamos? Vamos a seguir analizando resoluciones de la Corte Interamericana en contra de gobiernos por violación de derechos por parte de esos gobiernos llamados izquierdistas. Muchas gracias, buenas noches.